Cometí un error en mis lecturas de enero y estoy pagando las consecuencias. Es mentira, no cometí ningún error, qué dramatismo. En realidad es que sucedió un extraño caso personal con mis lecturas de enero que no las planeé bien. O sea, sí son libros que entraron en el plan lector de que realicé para todo 2024, pero no me senté a detallar cada mes, que fue un error curioso porque yo les dije un consejo que decía todo lo contrario. Y es que en realidad como que enero como comenzó con este mes que traía muchos títulos nuevos y que traía esta emoción de que empezaba como otro ciclo de lectura y lo que pasó es que terminé leyendo muchos libros de no ficción y al momento de yo ponerme a escribir me costó mucho encontrar ideas porque no estaba cero motivada, o sea, como que no tenía ninguna inspiración. Y claro, este es un caso personal porque hay otras personas que cuando escriben tratan como de dejar de leer para evitar como sentir que contaminan su propia idea, pero a mí me funciona diferente. A mí leer ficción sí me ayuda mucho a como meterme en otros mundos y aunque mi idea no sea relacionada con el libro que estoy leyendo, sí me ayuda mucho a estructurar y como a pensar más allá como de las ideas primarias que tengo. Y bueno, en enero no leí tantos libros, pero bueno, relativamente. Leí 3 libros. Estas fueron mis lecturas. Este libro es un prop. La verdad es que este libro todavía no lo acabo, pero es que el libro que leí no lo tengo ahorita en físico, que es el de... Bueno, voy a ponérselos. El primero que leí fue Dos crímenes. ¿Sí se está viendo? Ahí está. De Jorge Ibargüengoitia. Es la primera vez que yo leo a Ibargüengoitia. Le tenía muchas ganas, no sé si por su nombre rimbombante o creo que alguien me recomendó sus cuentos. Pero bueno, este no es un cuento, es una novela. Em, la verdad es que no es el primer libro que inicié. De hecho, el primer libro que inicié fue Fragmentos de Cristal, pero creo que este fue el primero que terminé. Pero bueno, este libro habla sobre un hombre inocente que es buscado por la policía. Todo inicia en una fiesta donde los anfitriones de la fiesta, que son... Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Solo me acuerdo que ella era la... Híjole, córtale mi chavo, que no me acuerdo cómo se llama. No, o sea, parece que no lo leí. O sea, yo soy mala para los nombritos. Es la chamuca y él es el negro. Bueno, no le sí, le dicen el negro. Estos dos personajes hacen una fiesta en su casa y resulta que llega como un amigo o no amigo conocido y todo se descontrola. Que en realidad el título es bastante sugerente. Dos crímenes como que te lleva directamente a pensar que se trata de un thriller. Y sí, se trata de un thriller, pero es bastante fresco. Sí tiene cambios interesantes de tuerca, pero siento que se mantiene mucho en la historia. Al final es la historia del negro, la chamuca que es su pareja, tiene algunas apariciones, pero pues es toda la historia de este personaje, que gracias a esta sospecha de crimen, que en realidad nunca entendí por qué huyen. O sea, como que siento que no era una motivación tan grande como para huir de tu trabajo y de tu casa. Y no quiero spoilerles el final, pero en realidad me parece que quizás es un poco, no es un motivo tan grande como para irte. Pero bueno, al final creo que la novela se sostiene, tiene momentos interesantes, como que la construcción del pueblo del que hablan, que en realidad no sé si es real el pueblo o no, es muy bueno, como que sí logré imaginármelo. Yo solamente tuve como una cuestión, es que no sé y sigo sin saber si se trataba de un pueblo en México o en Argentina. Como que sigo con esa duda y quizás fui yo por despistada que no me di cuenta, pero como que no sé si era en Argentina, pero las descripciones parecían mucho como podría ser un pueblo en México, que yo quise imaginarme un pueblo en México, pero al final, pues sí, es un libro que se disfruta mucho, viene en capítulos de, son 16 capítulos, 14 capítulos. Es un libro de 197 páginas, se lee muy a gusto.
Creo que no sé si, no sabría decir si es como el libro para comenzar a leer a Jorge Ibargüengoitia. No tengo otro libro, o sea, no he leído otras lecturas como para comparar, pero es un buen libro para echarte una ficción, si tienes ganas. El otro libro es Fragmentos de Cristal de Mariana Pedrosa. Este es un libro de relatos autobiográfico. Me lo recomendó un amigo que estimo mucho y que me suele recomendar muchas lecturas. De hecho, desde el año pasado me lo prestó y me dijo que lo leyera. Y me lo prestó junto con este otro que es de Alejandro Zambra. No lo he terminado, es muy chiquito, pero lo llevo a la mitad. Cuando termine les diré por qué me tardé tanto en leerlo. Pero bueno, traigo este como para que se sienta que leí algo físico, porque sí lo leí físico, pero ya no lo tengo. Ese libro está estructurado en un formato como de diccionario. O sea, tiene palabras que están ordenadas alfabéticamente y cada relato, su título es una palabra. Es como, sí, como un diccionario. Y entonces no están todas las letras del abecedario, solamente algunas. De hecho, el libro sí es muy corto. Me hubiera encantado que estuviera más largo. Y entonces la escritora eligió, no sé, alguna palabra como de un objeto, un sustantivo o un adjetivo, o incluso frases completas para nombrar sus relatos. Al principio fue un libro que me costó, o sea, como que lo estaba leyendo y no empatizaba para nada con la autora. Como que era esta cosa de, sé que es autobiográfico y como que entraba esa pregunta de, pero a mí, ¿qué me importa? O sea, como que no encontraba como estas partes extraordinarias de sus relatos como para sentir que era una historia que yo quería leer, que en caso contrario que lo que pasa, por ejemplo, con el libro de Charles Bukowski, que es un poco autobiográfico, y que bueno, no me parecía, o sea, no por comparar como directamente estas dos personas, pero bueno, Charles Bukowski sí parece todo un personaje más que una persona, pero de ella no encontraba como que dije, solamente voy a leer este libro porque me cuesta dejar de leer los libros, aparte era muy corto, y dije, bueno, le voy a dar la oportunidad, pero de pronto al avanzar con sus relatos, hubo relatos que me tocaron muy profundamente, aunque no fueran precisamente cosas que a mí me pasaron, pero como que me despertaron mis propias memorias y cosas que tenía como muy ahí arrinconadas que no recordaba. Entonces fue un proceso, no puedo decir catártico, pero sí me trajo como vivencias y me inspiró muchísimo, porque como ahorita estoy empezando a escribir como cortos pequeñitos o como ciertas ideas, como recurrir a las cosas que conoces, en este caso tus propias memorias, sí ayuda muchísimo, porque recuerdas cómo se sentía, cómo olía, cómo se veía todo, y en una cuestión de historia cinematográfica es necesario tener todos esos detalles para crear atmósferas, o sea, porque al final nosotros escribimos imágenes. Entonces me ayudó muchísimo a a traer de vuelta estas memorias y fue un proceso bastante interesante porque incluso empecé a soñar con estas memorias que tenía como ahí muy apagadas. Entonces se volvió un proceso bastante interesante terminar este librito. Y justo cuando lo terminé, sí me dio esa sensación de que quería saber más. Me parece que los relatos que son autobiográficos y que se nombran a sí mismos como autobiográficos, me parece que sí es una cosa de admirar al autor, de tener como esta valentía de mostrarse tan vulnerable. Y sobre todo porque en este libro algunos de los relatos son situaciones bastante íntimas y dolorosas para la autora, que ella misma lo dice, que además la autora estudió filosofía y también ha llevado un proceso de terapia, entonces muchos de estos recuerdos ya están resignificados por ella, entonces se vuelve como estar platicando con una amiga que está haciendo como la chamba de entender por qué siente o por qué piensa o por qué pasó ciertas cosas. Sí, se vuelve como una plática con una amiga y entonces es muy enriquecedor, porque como que hasta te da la necesidad de tú contarle. Yo recuerdo cuando es un libro que sí recomiendo mucho, sobre todo para las personas que quieren escribir. Creo que el soltar la pluma con tus propios recuerdos te ayuda mucho para poder tomar historias para poder
justo hacer historias con otros personajes, como ya retomando la tuya propia. No sé si se entendió mi punto, pero a mí sí me ayudó muchísimo, incluso me inspiró para hacer algunos otros ejercicios personales que no planeo publicar ni compartir, pero que creo que sí me ayudarán a mí a encontrar como cosillas. Por eso como que lo estimo mucho ese libro. Y el último fue este libro gordote que se llama El viaje, rutas y caminos andados para llegar a otro planeta, edición a cargo de Tatiana Hueso. Para los que no sepan, Tatiana Hueso es una gran documentalista del país, de México, y este libro es como una antología de ocho, de ocho recapitulaciones de diarios o ensayos o sí, o relatos, o crónicas de ocho documentalistas em, que son muy importantes en el país. No todos son mexicanos, hay dos, que una es argentina y otra es alemana, que están naturalizadas mexicanas, pero cuentan como sus procesos en algunos de sus documentales que ya están publicados. Con este libro sí me pasó esta cosa de, me hubiera gustado haber visto el documental del que hablaban en cada capítulo como para poder sentirme más cercana, pero también creo que es un ejercicio interesante leerlo sin haber visto los documentales porque te puedes hacer como una idea de cuál fue el proceso y de que además también en el hacer hay como otra construcción narrativa muy interesante, sobre todo en el género del documental que siempre se ha hablado si el documental es ficción, o si la, o bueno, estas discusiones que no terminan, pero al final todo es cine. Y hay capítulos, es muy curioso porque aunque los ocho son documentalistas, cada uno aborda el documental desde diferentes lugares y busca las historias de diferentes lugares y es muy interesante como poder leer lo que pasaba por sus cabezas, tanto en el plano ético como en el plano creativo, como en el plano como personal de saber qué búsqueda estaban ellos tratando de alcanzar como realizadores, incluso desde sus egos o desde sus dolencias también incluso, porque algunos de los documentalistas utilizaron sus propias historias personales, lo cual también me parece pues muy complejo y cada uno reúne cosas muy interesantes. Creo que si alguien está interesado en hacer cine, es un libro bastante recomendado, como que siempre los procesos de making of son muy enriquecedores porque creo que el documental es uno de los géneros en el cine que se siente bastante solitario y que necesitas tener bastante paciencia porque son procesos que pueden durar muchos años y, y que requieren mucha perseverancia, requieren mucha constancia y como no rendirse al primer no, porque las historias dependen mucho de la generosidad de la persona a la que vas a grabar. Recopilé algunas líneas que me parecieron muy bonitas. Voy a encontrar alguna. Ay. Estas son como notas de Everardo González. Este documentalista tiene un documental muy famoso que se llama Los ladrones viejos. Y justo su capítulo habla sobre ese documental y su proceso. Y estas son algunas de las citas que me gustaron. Los documentalistas pertenecen al universo de los buenos observadores. Buen olfato para encontrar la historia en donde siempre han estado. La realidad, tal cual se presenta, siempre me ha parecido profundamente aburrida. Películas que no ayudan a entender el espacio que como seres humanos ocupamos en relación con el mundo, no concientizar, bueno, no lo leí bien. Este libro, voy a hablar sobre el proceso de leerlo, como este libro debería tener muchos postis, pero no tenía. Entonces lo que hice, que si les sirve, pueden optar por esta gran idea. Ay, ¿dónde está? Ay. Lo que hice fue anotar, sí, cada vez que leía,
anotaba en esta servilleta como las páginas donde encontraba cosas. La rayita significa como qué altura está porque no quería rayar el libro, ya después lo empecé a rayar. Y ya después hice una recopilación para... Sí, son como buenas ideas o a veces como bibliografía muy interesante y así ya no tuve que rayar el libro, pero es muy rico leerlo. De pronto es como chismecito, pero también acompañado de reflexiones y como de pensamientos muy profundos en en las mentes de estos creadores. Y me gustó muchísimo. Es un viaje bastante interesante y me ayudó incluso en mi propia búsqueda de ideas y de inspiración o de creación de historias. Eh, Creo que les podría gustar. Y bueno, este mes también empecé muchos libros que están algunos a la mitad, algunos iniciados. Y les voy a presentar nada más rápido. Empecé en 1984. Ese todavía está como a un cuarto del libro. Este está como a un tercio, el de la enfermedad de escribir. Este me sorprendió mucho, son cartas, entonces de pronto es como estar leyendo la correspondencia de alguien. Se vuelve un proceso bastante bullerista, pero también si, si lo lees sin juicio, se vuelve muy interesante. Después me di cuenta que no podía estar conociendo a Charles Bukowski sin leerlo. Entonces me prestaron este libro de poemas, pero como no es el tipo de poema que estoy acostumbrada a leer, ahí la llevo. Además, porque creo que la poesía se lee despacito, se va disfrutando. Entonces, ahí la llevo. Y tengo este libro que me dejaron en la escuela, se llama La técnica del cine y el actor en el film, de M. Pudovkin. No es tan largo, pero es muy viejo, de hecho está engargolado. Mm, Aún no sé si les voy a compartir como todos los libros que tengo que leer académicamente. Yo creo que sí. Al final es lectura y si a alguno le interesan estos temas, podrán servirles. Y bueno, me hubiera gustado hacer un video un poquito más estructurado, pero ahorita es lo que he podido hacer por la escuela y por los trabajos que tengo que hacer. No me gustaría dejar de hacer estos videos porque también se vuelven como un catálogo y como bitácora personal para mí para volver a mis lecturas. Em, y pues nada, voy a tratar de ser un poquito más constante, de tratarme de organizar para que no se vuelva solo un video al mes, sino poder hablarles de otras cosas interesantes y quizás poderme explayar con cada libro. Aunque en esta ocasión sí pude hablar como más de los libros, siento que aún como que les falta como su momento y un poco más ordenado. Pero bueno, les agradezco muchísimo si llegaron hasta acá. Si me quieren recomendar alguno de los libros que ustedes están leyendo, que empezaron a leer este enero. Ahora sí ya tengo planeadas mis lecturas para febrero y creo que, espero que haya más balance entre la no ficción y la ficción, porque de nada sirve como tener mucha técnica y mucha teoría si no hay que escribir. Pero bueno, les agradezco y hasta la próxima, lector. Chao. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal este escenario? ¿Qué tal?